Eh, Así que, como cierre de esta primera etapa, de todos los trabajos que vinimos trabajando y las charlas que se vinieron dando, el cierre es magnánimo. ¿Qué mejor maestro para que haga el cierre de todo esto con esta etapa que Edgardo, docente de alma? O sea, aprendí mucho con Edgardo y nada, y sigo aprendiendo cada día más. Cada vez que lo veo, cada vez que veo sus laburos, tanto de croquis como de arquitectura. La verdad que para mí es importante que esté Edgardo dando la charla esta del cierre y que puedan sacarle todo el jugo posible. Pocas veces, creo que alumnos en la facultad pueden tener por ahí este tipo de posibilidades. A mí, yo me acuerdo de pibe, no tuve muchas, después las fui buscando, pero esto estaría bueno que presten atención. Así que bueno, vamos a ver con qué nos va a sorprender esta vez Edgardo. Bueno, muchas gracias, Leo. Levantás siempre la vara en la presentación, así que espero estar a la altura. Vamos a comenzar. Comparto la pantalla. Díganme si ven lo mismo que veían antes. ¿Está bien? ¿Ven a Le Corbu? Sí. Sí, perfecto. Empezamos y ustedes me dicen, por favor, si hay un problema de audio o algo así. Bueno, lo que vamos a ver hoy es una serie de dibujos y croquis armados de una tal manera que pueda yo explicarle cuál fue mi relación con dibujo en la carrera, como profesional y antes también, porque la verdad que es un lenguaje que es muy útil, es realmente parte de la pasión que yo tengo como arquitecto también, y como visitante de ciudades, de lugares, de paisajes, etc. La relación del dibujo con lo que uno va viendo y va pensando es muy íntima. Por eso yo siempre comienzo con Le Corbusier, que ahí ya habrán podido leer, prefiero dibujar que hablar, el dibujo es más rápido y deja menos lugar para las mentiras. Creo que esto un poco lo dice todo en relación a qué significa hacer un dibujo y a través de ese dibujo entender un lugar, explicar ese lugar a otra persona y ponerlo como, digamos, recuerdo también de uno, de lo que vivió uno, en lugar de la fotografía. Le Corbusier no fue, digamos, no se recibió, no hizo una carrera regular de arquitectura, o sea, con más razón está bien para explicar que el dibujo y arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, es parte de lo mismo. Está muy relacionado con el pensamiento, con el proyecto, no se puede disociar, o sea que esta no es una clase de arte como podría ser en la facultad, digamos, de Bellas Artes o algo así, no es un dibujo autónomo, sino que tiene mucho que ver. Y Le Corbusier aprendió arquitectura con los viajes, dibujando lo que veía, y cada vez iba adquiriendo más curiosidad en lo que veía y tomaba sus notas. Y los dibujos, vamos a ver si sale. Bueno, perdón, quiero ver si... Ahí está. Los dibujos que él hacía en unas libretitas que son muy chicas, chiquititas, de 12 centímetros por 7, tiene bastante. Yo conseguí algunas reproducciones exactas y fieles que tengo de esas libretas, son muy famosas. Iba dibujando todo lo que veía. Fíjense si pueden llegar a ver mi puntero amarillo, y ustedes tienen la pantalla ampliada en sus computadoras. Pueden ver en este dibujo acá arriba que está marcada bien la sombra, cómo digamos, se despliega en la calle con creo que esto es de Pizza, me parece, el baptisterio allá al fondo.
Acá está la Torre de Pisa, inclinada al costado. El dibujo es lineal, pero también tiene mucho grafismo que forman una textura para expresar planos, ¿no es cierto? Acá a la izquierda hay un dibujo lineal que muestra el espacio en el plano, ¿no? Estas 3 dimensiones. Pero en muchos de ellos tiene sombras, las sombras forman con la textura un plano oscuro, donde por contraste se ven las columnas. Fíjense que todo esto yo lo voy a repetir en todos los dibujos. Está armado de tal manera el dibujo que tiene un mensaje, que conlleva una idea que quiere representar Le Corbusier en este caso. En cada uno de estos dibujos no es una fotografía del lugar, sino que es un recorte intencional que hace. Por ejemplo, en este caso, la fachada de este palacio o, no sé, basílica ahí en Pisa, arroja una sombra y tiene un plano bastante oscuro de primer plano. Y lo que está más atrás está más clarito, lo que hace que haya profundidad. Y acá hay unas rayas verticales que hacen que este lugar sea, digamos, que aparezca un plano vertical como si fuese una pared, y uno comprende el espacio, la escala que tiene el espacio. Y así muchos arquitectos dibujan. Los mejores arquitectos tienen sus dibujos, los publican, por eso yo los conozco, y tienen una relación bastante directa con lo que hacen y una identidad. Cada arquitecto dibuja de una forma que adquiere un lenguaje personal y lo va expresando a lo largo de toda su carrera profesional y de la facultad. Por ejemplo, acá está Calatrava, que explica sus proyectos dibujando y pintando, por ejemplo. O Norman Foster, que es un amante de la aviación y es piloto además, dibujando un planeador con motor para unos chicos o algo así, porque era una clase donde había alumnos de la, digamos, de secundaria. Por ejemplo, este es otro arquitecto del movimiento moderno de los años 20 y pico, que es Mendelssohn, que hizo un edificio, se llama Torre Einstein, en Berlín, en Potsdam, cerca de Berlín, con pocos trazos y muy gruesos, como si casi fuese un pincel, un marcador. Hace un dibujo muy, digamos, que transmite mucho, inclusive con sentimiento también, ¿no? Porque el edificio, ustedes lo pueden buscar y conocer. Ahora, la verdad, para hacer una clase más amena y corta, no fui poniendo, salvo en algunos, el edificio y el dibujo. Este es el de Frank Gehry, que es el museo de Bilbao, el Guggenheim de Bilbao. Fíjense cómo el dibujo no necesita ser una línea pura recta, porque depende de cada uno cómo va dibujando, sino que en este caso parece una línea peluda. Remarcó la línea, esta curva varias veces, y esta curva también, como si estuviese dibujando en el aire y haciendo el proyecto a medida que va dibujando, ¿no? Hay algunos arquitectos que dibujan en primera intención, otros después. Es independiente del dibujo respecto del proyecto en el sentido del momento que fue hecho. Siempre es una expresión de lo que están pensando, lo que están viendo. Este es el Palacio de Planalto de Niemeyer, que es realmente muy elocuente porque la obra es tal cual, es un edificio que tiene una escala monumental, fíjense las personas acá abajo, y un semicubierto con una columnata muy diferente a cualquier otra columnata, con todo un espacio intermedio entre el edificio y el espacio abierto de Brasilia. O Louis Kahn, por ejemplo, que en San Gimignano, en Italia, en un pueblito medieval que queda entre Roma y Pisa, tiene unas torres de las familias medievales, cada familia tenía su torre, es todo de piedra, con esos colores, y él hizo este dibujo cuando estaba viajando y conociendo los lugares. Y en algún lugar de la cabeza del arquitecto, de la mente o de la caja de herramientas que tiene para hacer sus proyectos o recursos, va quedando lo que uno va viendo y va aprendiendo con los dibujos. Tal es así que los laboratorios Sol, que son estos, tienen unas torres de los núcleos de ascensor, una arquitectura más bien funcionalista, donde está marcado lo que es el servicio y circulación de los espacios de uso, pero me parece que tienen algo que ver.
Yo creo que el dibujo, en última instancia, de arquitectura, cuando uno representa la realidad que va viendo de las ciudades o de los paisajes, o inclusive una idea que uno tiene, va conociendo, va cada vez adquiriendo más conocimiento sobre lo que es la escala, sobre lo que es la luminosidad, sobre lo que son las texturas, los materiales, etc. O sea que el dibujo es una forma de aprender arquitectura. Quieras o no, a la larga, es como un lenguaje. Aprender otro idioma no se aprende en 2 minutos o en una clase, como anuncian en televisión, de una semana, y ya se aprende a hablar en otro idioma, a expresar ideas con otra construcción del lenguaje. Esto es lo mismo, se aprende a expresar una idea con una construcción distinta que el lenguaje escrito. Pero también uno hace una frase dibujada, diciendo algo. Este es un dibujo de Vázquez Mansilla, que era ahora falleció, pero un estudiante de arquitectura que dejó la carrera en la mitad y trabajó muchos años en el estudio de Solsona, y hacía unos dibujos espectaculares. Yo aprendí mucho de él y de Rafael Viñoli, ahora van a tener posibilidad de ver otro dibujo. Este es un arquitecto inglés de los años 50-60 que dibujó la ciudad porque se interesó muchísimo en cómo son los espacios urbanos, y iba haciendo dibujos de los lugares en Londres o en Inglaterra también. Yo aprendí mucho, se llama Gordon Cullen se escribe. Era un investigador sobre el espacio urbano, y los dibujos son muy, muy elocuentes, muy elocuentes. En este caso, por ejemplo, fíjense cómo representa un árbol que no es el dibujo de cada una de las hojitas, sino que es un grafismo donde está más oscuro, es porque hay más sombra. Los árboles, la parte de abajo, son más oscuras porque la copa va tapando la luz. Una fachada de un edificio que está en sombra también, porque el sol viene de atrás. Fíjense la sombra de los troncos. Esta sombra de los troncos de los árboles va marcando la horizontal del piso, del suelo, y completa el lugar para mostrar el espacio y la escala que tiene esta pared de edificio en el lado derecho. Este es un dibujo mío que hice, yo creo que estaba seguro en la escuela primaria, ¿no? Es la casa de mis viejos, donde vivía en un pueblo, y era farmacéutico mi viejo. Y yo creo que después, pensándolo bien, con este dibujo yo me enamoré de la arquitectura. La verdad que fue el primero que hice digamos, abstracto, porque este es un dibujo que es un dibujo muy complicado para hacerlo para un chico, porque tiene un grado de abstracción, porque es una fachada, es un geometral, está proyectada la fachada sobre un plano con medidas. Y para poder hacerlo, me acuerdo que subía a los techos y con un palo de escoba lo iba tirando hacia abajo con un hilo o en el piso, e iba viendo cuántas veces entraba ese palo de escoba en el ancho de la fachada, o en la altura de una puerta, o en el ancho de una puerta. Y así transcribía por referencias la fachada, y la verdad que estaba en escala. No sé qué escala, pero una escala referencial. Estos son dibujos míos ya, después de varios años de profesional, para que vean que los dibujos de croquis de los lugares tienen mucho que ver con los dibujos que uno hace para hacer un proyecto, porque prácticamente es el mismo lenguaje, nada más que esto es dibujo que nace a partir de un pensamiento y de una imagen espacial que uno va teniendo cuando está haciendo un proyecto. La forma de proyectar es haciendo dibujos, y el dibujo devuelve a nosotros hace una devolución del avance del proyecto, y después uno dibuja corrigiendo eso, y así hace sucesivas vueltas, idas y vueltas. Eso también ahora se puede hacer con AutoCAD, etc. Pero a mí me gusta hacer los dibujos a mano en ese sentido. Igualmente, con los años de profesión ya, yo dibujo al final casi del proceso de trabajo mental de ir pensando un proyecto. Lo voy pensando con el programa, con el lugar, con la historia del lugar, el entorno, el clima, el sol, el asoleamiento, etc. Y voy poniendo todas las capas que tiene en consideración uno cuando hace un proyecto, que son miles y miles de input,
Y voy pensando en función del lugar para hacer un proyecto y voy resolviéndolo, pensándolo. Y después cuando dibujo, ese dibujo que hago tiene relación con lo que estuve pensando y muchas veces tiene mucha relación con la obra. Ahora les voy a mostrar algunos que tienen como una idea muy mínima, general, de lo que va a ser así a vuelo de pájaro, pero y la obra tiene algo de eso, como si fuese una semilla que uno planta, ¿no? Esta, por ejemplo, es una casa y el primer dibujo que hice de esta casa para, digamos, hablar con la gente que trabaja en el estudio, para decirle, mira, tenés que armar este proyecto de esta manera, esto es lo que hice, que es un plano de techo con agujeros porque tiene patios, es una casa con muchos patios que no se construyó. Y la losa de piso levantada, porque en un lugar que queríamos dejar como una especie del campo, dejar la vegetación autóctona tal cual ahí. Entonces era un sándwich entre el piso levantado, el techo y agujeros con árboles adentro que eran los patios. Y los espacios de uso estaban adentro como cajas, digamos. Y la obra no, el proyecto no se construyó, pero este es el anteproyecto, digamos, porque no pasó ni a documentación de obra, pero fíjense cómo acá se marca la losa del piso levantada con una sombra. El techo es una losa hormigón, agujereada, horadada, con todos patios que van iluminando abajo. Y estas cajas que ven acá son las habitaciones, que es como si fuesen contenedores dentro de estas dos losas. Entonces tiene que ver con este dibujo de alguna forma. Yo veo el dibujo y reconozco que después guió el desarrollo del proyecto. Este es uno que hice cuando estamos haciendo el concurso de la jefatura de gobierno en Buenos Aires, primero el Banco Ciudad, con el estudio del arquitecto Norman Foster y los arquitectos que trabajaban acá del estudio de él. Y fui al lugar e hice un croquis estando en el lugar tal cual estaba el terreno. El terreno venía bajando hacia la calle de atrás, Patagones, esta es Uspallata, acá hay un bulevar a la izquierda con árboles, con mucha sombra, y del entorno se veía muy poco, esta casa y unas galpones allá con chimeneas de una fábrica o algo así. Cuando después terminamos el proyecto, fui y hice un dibujo de cómo había quedado así muy rápido en el espacio que me había dejado el proyecto antes, ¿no? Porque no había nada, pero en el dibujo del terreno. Este es el proyecto que está en Parque de Patricia. Estos son croquis que hice visitando un terreno antes de hacer el proyecto, para poder entender en una montaña en Uruguay, de mucha piedra, donde había una laguna, entonces donde se ponía el sol, que era en este lugar, en la época del año que fui, había un plano de replanteo de planimetría, de agrimensura, y esta correspondía a esta vista a la estaca número 7, y en vez de realmente de hacer una fotografía de este lugar, me gustó dibujarlo y me acuerdo muchísimo más que si hubiese sacado una foto, ya que ahora realmente la cantidad de fotos que uno puede sacar es ilimitada. En una época, hace muchos años, cuando yo estudiaba, eran 36 fotos por rollo nomás. Ahora ya es, digamos, abrumadora. Y esto me acuerdo mucho, me sirvió mucho para hacer el proyecto. Este es otro dibujo de una casa que ahora sí se está construyendo, que está en un terreno con mucha pendiente y que es poco usable. Entonces la casa está levantada sobre un basamento, que el basamento tiene algunas funciones, pero el piano nobile de la casa está levantado y tiene varias galerías y patios y que están cubiertos por una piel que lo envuelve de alguna forma. Acá hay un pedazo de la planta, de la ubicación del living, que estaba en una esquina, de los dormitorios, el núcleo, la entrada, y cómo una piel lo iba cubriendo todo de manera de empaquetar esto en un solo volumen y que no aparezcan las funciones expresadas. Y el resultado es este, que esto se está construyendo, es un render del final del proyecto. Fíjense cómo está levantado sobre un basamento, tiene algunas funciones acá, el garage, la entrada, sala de máquinas inclusive, y el piano nobile con dormitorios y el living está sobre este lugar. Y el terreno es muy chiquito y está mucha pendiente y no había perspectiva sino levantando la casa.
Y aquí se nota un poco lo que estaba hablando y cómo es el resultado. O sea que siempre tiene algo que ver. Pasando a los croquis de ciudades, de viajes, les quería mostrar, digamos, cómo yo fui también aprendiendo arquitectura de alguna manera. Y aprender arquitectura es, la verdad, empezar a entender cómo es el clima de un lugar, la escala, las luces, las sombras. No es que se aprende a proyectar, pero sí se aprende a reconocer los espacios, a reconocer los lugares, a tener conciencia de lo que es un lugar, un espacio semicubierto, lo que es un espacio interior y abierto, lo que es un volumen donde las caras, de acuerdo al sol, reflejan de una manera u otra la materialidad, lo que son los elementos del entorno urbano que dan escala, etc. Estos son croquis que yo también hice en otros lugares, hay algunos míos, después voy a pasar croquis de otras personas que no son arquitectas, ¿no? Y que son periodistas o algo, pero también dibujan y que es muy parecido el dibujo a los arquitectos. Esta es una acuarela en un lugar donde el sol se estaba poniendo y todo está oscuro en primer plano, eso da profundidad. O en este caso, que es un puente sobre las vías del ferrocarril, creo que el que va al sur, en Roca, cerca del neuropsiquiátrico Borda, donde después hicimos un concurso que ganábamos también, pero que no se construyó, del centro gubernamental. Este dibujo lo hice cuando fui a ver ese lugar y también después lo puse en el blog de Croquiseros Urbanos. Esto es Córdoba y Leandro Nealé. Hay muchos dibujos que tienen que ver con lo que uno expresa y tienen que ver con el tiempo que uno tarda en hacerlos. En ese sentido, si uno tarda poco tiempo y hace un croquis muy rápido, tiene que expresar concretamente lo más importante de ese dibujo, de ese croquis. Hacer un recorte de la realidad, que era lo que yo explicaba antes con Le Corbusier, para poder mostrar algo significativo, que en este caso es la cantidad de autos que pasaban, los elementos urbanos como el semáforo, como los carteles de la calle, como el de contramano, la basura, etcétera, que estaba en un primer plano, y forma parte esto del paisaje urbano, de alguna forma. Y acá, en este lugar, tiene mucha presencia eso. Entonces uno puede o ver los edificios o recrear el clima que tiene este lugar, de mucho ruido, muchos autos y muchos elementos del entorno urbano, ¿no? Del que dan escala a la ciudad. Y en este caso es eso. Este es otro croquis un poco más tranquilo, más bucólico, digamos, donde en Dársena F, también hecho para... Yo formo parte con Leo también del colectivo Croquiseros Urbanos, que salimos una vez por mes a dibujar la ciudad con total libertad, un grupo abierto, así que algún día si te quieren sumar, no hay ningún requisito para entrar, ni saber dibujar, ni absolutamente nada. Así que es un espacio para poder entender y conocer la ciudad, además de ir familiarizándose con el dibujo de croquis. Esta es otra esquina, el Pidio González, que me interesó también porque esta es una especie de placita redonda y esta casa estaba justo en la esquina y es un croquis rápido. Fíjense que perdón, las líneas se pasan unas a otras, no es perfecto, que uno tiene que dibujar lo que ve tal cual, porque para eso está la fotografía. Es uno tiene que mostrar un clima del lugar, una sensación, digamos, llamémosle así, ¿no? Este es otro que tiene más trabajo en el lugar y después en otro lugar, que es en Nueva York, el edificio del Chippendale de Philip Johnson, en una esquina en Midtown, y también tiene como digamos, el criterio de mostrar un poco con más detalle cómo es la escala de la ciudad de Nueva York, en este caso en el medio de la ciudad, con taxis siempre que pasan ahí, porque es con mucha presencia, y la estrechez de las calles que realmente dan una escala muy apretada, y la parte de arriba más luminosa, con algo de niebla, por eso esto está pintado después con blanco, después de haber hecho el croquis básico en el lugar. O sentado en un bar, por ejemplo, también,
parte de croquiseros, de la Plaza Lavalle, como a través de la ventana uno puede mirar con un reflejo lo que está dentro del bar, puede confundirse las imágenes o puede mirar hacia afuera tratando de pasar más allá del vidrio y de ver cómo es el espacio en ese lugar urbano, ¿no? De Lavalle, también bastante apretada, mucha sombra, la arista de este edificio de Diagonal Norte que termina en diagonal, justo muy finita, con mucha luz. O el Banco de Londres de Clorindo Testa, del año 66, también en el microcentro, donde las calles están puestas de tal manera, en función de cómo fue la trama de la ciudad, de la historia, que hay momentos en que el sol es perpendicular, perdón, está en línea con las calles. Y la sombra y la luz aparece como dibujada la calle en blanco casi, paralela o corta perpendicular a la calle que yo estoy mirando, que está muy en sombra. Se nota ahí cómo va el sol y que produce una luminosidad muy grande y todo lo demás está en sombra, hay mucha sombra. Esta es una ampliación, un close-up de ese lugar. Fíjense cómo la calle acá, luminosa, barre el cemento, digamos, el pavimento, y todo lo demás está en sombra. Algunas linitas, estas son hechas con, digamos, con acrílico blanco. Creo que este está hecho en un board montado con tela, con una seda muy finita. O sea que es un cuadro casi. Otros croquis también de los lugares, este es el edificio de... Le explico qué es también, porque si ustedes conocen algo, van a entender qué relación tiene ese lugar con lo que yo dibujé y van a poder entender cuáles eran mis ideas respecto de qué quería dibujar y cómo. Entonces es muy importante que entiendan todo eso, más que si el árbol se hace con una tinta gris y después se hacen unas rayitas chiquititas para la corteza y después hay que dibujar más oscuro abajo porque el tronco es oscuro, o la perspectiva, acá hay una línea que se junta con esta en un punto de fuga. Eso la verdad que se aprende dibujando, no hay otra forma. Realmente la teoría de la perspectiva yo descreo porque la verdad que yo tuve que hacer y la perspectiva en la facultad y las hice, aprendí, después lo hacía, no es que descreo, hay teoría por supuesto de cómo dibujar el espacio de 3D en el plano, pero mi clase es de croquis, no es de perspectiva. Es de croquis y que tiene que ver con lo que uno quiere expresar. Es una forma de un lenguaje para comunicar. Este es Machu Picchu, que tiene una escala realmente increíble. No sé si alguno pudo ir alguna vez, pero es un lugar realmente muy diferente. Hay mucha diferencia de alturas entre los lugares de la ciudad, y acá estoy en un lugar muy alto donde se ve la ciudadela abajo. Hay lugares más altos todavía o más bajos, donde uno está inmerso en el espacio de esta ciudadela. Y este dibujo a mí me devuelve un poco la escala que había en ese lugar, casi vértigo. Realmente pienso que cuando doy a veces clases que tienen que ver también con la arquitectura, el proyecto, que la escala se aprende con el estómago casi, ¿no? De estar en un lugar realmente donde a uno le pasan cosas por la gran diferencia que hay de algo muy chiquitito a algo muy grande o estar muy alto. Este es un croquis de un barrio que está en Agronomía, creo que el barrio Rawson, no recuerdo bien, porque hace muchos años. Y también lo que veía acá en este lugar era una superposición de muchas cosas. Y no hice una distinción de una respecto de otra y hacer una síntesis, ¿no? Dibujé todo lo que veía, inclusive me llamaba mucho la atención en el otoño las hojas caídas en el piso, alguien dibujando acá, un tapial acá a la izquierda que se estaba cayendo, los autos tapados por los árboles estacionados, los edificios atrás con sus ventanas oscuras, sus persianas, y los árboles pelados también que daban escala. Entonces todo esto forma como una especie de atmósfera del lugar
donde está representado todo de igual manera, aunque cree confusión, a mí me representa, digamos, me acuerdo mucho de cómo era, ¿no? Me viene a la cabeza esa imagen. Después, cualquier lugar es bueno para dibujar, creo que es en un parque del Museo Rodin en París, con lo que estaba pidiendo y tomando, y siempre cuando pasan una cosa así tengo tiempo, hago un croquis y después me acuerdo de lo que era, en lugar de sacarle una foto. Pero lo que les quiero transmitir es que el dibujo es una forma de, no digo de vida, porque sería muy ampuloso, pero es una forma de ir conociendo y disfrutando de los lugares también. Porque es muy lindo dibujar algo que uno ve y que de alguna forma va naciendo y le va dando una idea de lo que es, aunque no esté perfecto, ¿no? Como esto, que es la casa Milá de Gaudí en Barcelona, que es tan compleja la forma, tan complicada, es muy difícil dibujarla tal cual es. Es realmente muy complicado porque uno puede estar horas y no le puede salir bien. Hay algunos que tienen mucha más habilidad que yo para dibujar esto, yo no la tengo y tampoco la paciencia. Entonces dije, para mí este dibujo tiene que ser un dibujo muy rápido, muy rápido, porque me va a devolver la imagen de lo que es este edificio ahí en Barcelona, más que un dibujo muy detallado. Y bueno, y salió así, me encantó, porque me gusta este dibujo. Eso es otra cosa que pasa con los croquis y con los dibujos que yo hago. Les quiero transmitir que algunos me gustan muchísimas más que otros, pero cuando hay un dibujo que me gusta o que uno entra en resonancia, pasa algo, ¿no? O con el lugar. Para dibujar algo y que después a uno le guste lo que dibujó, uno tiene que entrar en una resonancia con el lugar. El lugar tiene que tener una determinada empatía con uno, alguna unión de alguna forma, ¿no? Que va más allá de la razón, digamos, de alguna manera. Y casi diría que los croquis, muchas veces, de los lugares, cuando están expresados así en pocas líneas y rápido, es como una caricatura, ¿no? Cuando uno hace o uno ve una caricatura de una persona, la caricatura es la expresión de ese mismo rostro, pero acentuado las características que lo diferencian de otro. Entonces, cuando hace un dibujo, cuando yo hago este dibujo, digamos, acentúo aquellas diferencias que hay con otros edificios. Y es una caricatura. Por ejemplo, todas las líneas estas de los balcones que van en forma de curva, no hay ninguna línea recta, y yo no sé si esta línea representa tal cual exactamente como era así, si este balcón iba para abajo o para arriba. O los techos, que tiene un techo arriba caminable con todas las ventilaciones que parecen unas especies de soldados medievales, gigantes, tampoco es la representación real, pero todo este conjunto expresa muy bien lo que es esa obra. Volviendo otra vez a Nueva York, van a ver que salpico todo para no hacer una clase muy monótona por etapas, ¿no? Aquí en Nueva York, las calles estrechas, perdón, voy a volver para atrás, no, ahí está. Las calles estrechas crean mucha sombra abajo y los edificios con la luz del sol arriba son mucho más claros. O en el caso de la Plaza San Marcos en Venecia, bueno, ahora no en pandemia, pero en las épocas que yo le he conocido, el turismo es abrumador y hay miles y miles y decenas de miles de personas en este lugar, es imposible dibujarlo. Entonces fui muy temprano, acá pongo 6:50 de la mañana, por aparte estaba cerca, y me senté y dibujé esto muy rápido, y todo lo que está en el fondo está en sombra, por eso lo rayé completamente. Fíjense, el trazo implica que es un dibujo muy chiquitito, de 10 centímetros, 15 centímetros, una libretita tipo las de Le Corbusier o las Moleskine, muy chicas. Y estaba todo en sombra, completamente en sombra, salvo en la parte más acá abajo, que a la izquierda, que había sol. Y creo que es muy rápido también. Estos son un poco más trabajados en acuarela, en un lugar de playa, con un morro muy verde, y a la derecha arbolitos más chicos con una escala que dan digamos, idea de la escala que tiene este lugar, ¿no? O estas rocas
en el borde del agua con la playa y alguna isla en el fondo, el cielo un poco azul, perdón, gris, por lo nublado, los árboles, pero bueno, son creo que un poco más elaborados, con acuarela, es dibujo y pintado con acuarela. Estos son otro edificio de Gaudí, creo que es el Palacio Güell, donde también las ventilaciones tienen unos cerámicos que los rompía y armaba dibujos, que se llama trencadís, y tiene mucho, mucho color, increíble, porque se mantiene porque es un cerámico esmaltado. Y la ciudad de Barcelona arriba es bastante gris, en este caso, de esta vista. Algún detalle más digamos, acercándome, estos son dibujos de Melián en Buenos Aires, mirando las vías del ferrocarril, que también los elementos que hay en la ciudad, del paisaje urbano, si uno los dibuja, da una idea perfecta de lo que es el lugar. Es como componer una frase con determinadas palabras que tienen un significado que completan una idea que uno manifiesta, ¿no? Y se la muestra a otro. Volviendo otra vez salpicando Nueva York, este es un dibujo bastante más trabajado, después de dibujado en el lugar, pero a mí me gusta mucho porque la escala es monumental, pero a la vez como uno está lejos y hay cosas más cerca, se hace amigable de alguna forma. Este es el puente de Brooklyn, que tiene una altura increíble, porque abajo pasan barcos enormes y los edificios del centro de la ciudad, de la City, de Downtown, están al final con ventanas muy chiquititas, y esta profundidad que hay del primer plano hasta el último, ya dibujado con mucha más síntesis, da idea de este lugar. Ahora ya cambió este lugar, ahora se llama Dumbo y tiene muchísimas situaciones diferentes, está tapada esta perspectiva por otro edificio. Esta es la terraza de la Casa Milá, donde vemos las ventilaciones o las salas de máquinas, creo que hay ascensores también, o de las escaleras que suben, como este es un paisaje casi fantasma, digamos, de alguna forma, que es así en el lugar. O un dibujo de un detalle que no hace falta cuando uno se encuentra con un lugar que tiene miles y miles de situaciones, o puede ser un dibujo donde se mezcla todo, o puede dibujar un detalle y mirar solo un detalle, como la rueda de un auto, con digamos, la puerta y el brillo que hace de espejo negro y se reflejan las casas de enfrente. Bueno, o un viaje en auto también, bastante largo, uno puede dibujar lo que ve, y bueno, son cosas, digamos, que uno tiene que tener una idea de hacer algo y llevarla a cabo, aunque salga mal el dibujo, no importa dónde esté ni nada, pero es una forma de ir voy a repetir muchas veces esto, ¿no? De ir acercándose a lo que es la expresión de las tres dimensiones en el plano, pero con una idea conceptual atrás. Esta casa, esta es en Parque Chas, en una plaza central circular, donde había hay muchas esquinas acá, y también la parte del fondo muy oscura, con sombra, porque los árboles están tapando la luz, las partes de las casas curvas, también marcando un poco la curva, y es un croquis muy rápido, fíjense, no es tan grande tampoco, acá está el anillado, que yo lo recorté y lo saqué. Este que es una fachada, una vista de Londres, acá hay un edificio de Vignoli, este es el Pepino de Foster y este es otro, creo que de Richard Roger, en esa época, ahora hay muchos más, hace unos años, y el Támesis en este lugar, la baranda ciega, digamos de mampostería, de piedra, perdón, y la gente mirando. Fíjense, este dibujo es muy chiquitito, no hace falta hacer dibujos enormes tampoco, creo que empezando a hacer dibujos muy chiquititos, es más fácil porque es muy, digamos, fácil controlar el dibujo, lo que uno va haciendo. Estos son los ojales del espiral. En Santiago de Chile, el Museo de los Derechos Humanos es una especie de caja cristalada con una estructura en diagonal y una piel también muy linda de color de cobre, que
está sobre un basamento y es como un puente donde uno pasa por abajo para entrar a esta plaza a menos un nivel, y la calle se vuelve a recomponer acá a la derecha con todos estos árboles y esa iglesita. O un lugar en el barrio chino también, sentado en una mesa. Esto forma parte de croquiseros también, que lo hice en ese lugar, y después lo terminé pintando con digital, con un iPad. Hay muchos dibujos que van a ver que yo los termino pintando o con el Photoshop o con un programa que se llama Procreate en iPad Pro. Este es Nueva York, hay dos, este es de día, donde es muy significativo, este es un piso 40, muy significativo cómo está lleno de taxis amarillos, se ven los techitos amarillos, y cómo las sombras de los edificios van tapando las calles y van dejando lugar para las rayas luminosas. De noche, este mismo lugar, fíjense, hay un edificio acá a la izquierda, que es esta esquina, la ven ahí a la esquina a la izquierda. Los locales comerciales, este es un lugar de mucha vida, están encendidos, digamos, con mucha luz. Arriba las oficinas están apagadas, salvo en algunos lugares. La calle está bañada, en vez de sombra está bañada de luz. Y acá quise imitar a las fotos cuando se sacan con muy poca velocidad, que la luz y la estela de las luces traseras de los autos quedan marcadas, ¿no? Este es un detalle de un barco también, como si fuese un edificio, y en primer plano algunas hojas que van cayendo de un árbol, y que esto da una idea de que uno está debajo de esta copa de árbol y que está en un espacio semicubierto. Con muy poco esfuerzo, cuando usted está en un lugar y hay algo que está arriba de su cabeza para marcar algo, está bien porque les da idea del lugar donde están y pueden transmitir eso. Una estación de nafta, una estación de servicio cerca del Palacio Pisurno, en Rodríguez Peña y Paraguay también. El techo muy oscuro, el piso también oscuro porque da sombra, y todo lo del fondo blanco. Son criterios que uno toma como decisión de qué uno va a trabajar como superficies en los croquis. En un subte, en Nueva York, en la línea 5, me llamó mucho la atención los colores de los asientos, que eran de plástico, digamos, de un plástico reforzado y conformado, y lo que resaltaba era el color y brilloso de eso y no lo demás. También es un dibujo que está hecho a mano en una libreta, después lo escaneé y lo pinté arriba con Photoshop y haciendo tramas como los dibujos de Gordon Cullen que habíamos visto antes, que usaba una especie de punteado tipo gráfico, ¿no? Que se utiliza en gráfica. El Pompidou, visto desde una calle lateral, todo gris, sombra enfrente, y también está pintado con los programas del iPad Pro que imitan la acuarela. Este está dibujado directamente en el iPad Pro, que es lo mismo que dibujar sobre un papel. Digamos, cambia muy poco porque la verdad que el croquis sale igual, se puede expresar lo mismo. Son distintas formas, distintos materiales para expresar. Hay acuarelas, hay tintas, hay digital, etc. No hay uno que prevalezca sobre el otro. Este es un croquis también de Plaza San Martín, el edificio de Álvarez, acá, la Cancillería, acá a la izquierda, Plaza Francia, la Torre de los Ingleses, perdón, Plaza San Martín, la Torre de los Ingleses, y está dibujado desde el Monumento a San Martín, donde uno percibe que es un lugar muy abierto, a cielo abierto, muy amplio, despojado, y toda la arquitectura y paisaje, todo está más atrás. Uno no está contenido, ¿no? Como en otros croquis que he hecho, que uno está contenido y expresa esa contención. Y este es un croquis muy rápido, antes de pintarlo, después creo que hice uno pintado, pero así como está, me encanta porque refleja mucho el tiempo que tardé, lo que es el lugar, la superposición de todo. Y es muy característico el puente que cruza y los edificios atrás. Ya con eso basta para entender, no hace falta dibujar exactamente como es.
Oeste es para la avenida Melián, acá en Buenos Aires, que es muy, muy importante el tema de la luz en este lugar. Los árboles forman como un techo, el suelo, digamos, el cemento, el pavimento, que creo que es adoquines, está siempre en sombra y es gris, y cuando aparece algo de color como el auto llama más la atención. Todo el resto es oscuro y el fondo blanco para manifestar la oscuridad y que uno está contenido dentro de este espacio, no está dentro, uno está dentro de la calle en este lugar. Otro también contraluz, que puse acá contraluz en Mendoza, que todos estos árboles estaban en sombra, no hay marcadas ni las hojas y los troncos son iguales que las hojas, que el follaje, perdón, las copas. Un edificio que tiene mucha sombra y una cara muy luminosa, y abajo también, para que se pueda entender, luz, porque contrasta con el oscuro y siempre tiene que haber algún contraste, si no sale todo como empastado, que también puede ser una opción, ¿no?, de hacer un dibujo empastado, todo parecido, todo igual. Ya es más una sensación del clima del lugar. Otro detalle también de un espacio urbano, con elementos del equipamiento urbano, ¿no? Una barrera, una reja del ferrocarril, algunas piedras, marcado en primer plano. La casa del puente, sobre el arroyo, perdón, de Amancio Williams, en Mar del Plata, es muy característico el contraste de la arquitectura más bien clara, blanca o con sombras, pero todo el verde muy fuerte, muy presente. La Facultad de Arquitectura en Mendoza, es una facultad muy linda, de Tedeschi, es un edificio hermoso, de premoldeados, con columnas en forma de V. Para mí es muy actual, hay muchos edificios ahora que son parecidos, y esto fue hecho en los años 50 y 60, no mucho creo. En Chile, Santiago de Chile, un puente uniendo en realidad dos edificios muy antiguos, con mucho trabajo. Tardé mucho en hacerlo, porque tengo dibujado cada una de las ventanitas. Y bueno, es un dibujo muy trabajado, muy cargado, como el lugar. Es muy cargado como el lugar, no había síntesis. Otro edificio que es un interior de un museo de Calatrava, en Valencia, de ciencias. También creo que es hecho muy rápido, que representa la escala que tiene el lugar, de las personitas acá, dos entrepisos y las columnas en forma de árbol y una cubierta también curva. Esta es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica en Chile, como criterio de dibujo, con una perspectiva muy prolija, bastante parecida a lo que es la realidad, y mucha profundidad, porque esto tiene varios niveles: el nivel de la planta baja, un nivel de un entrepiso, y acá abajo otro nivel más, que hay una biblioteca con una pared colorada que me llamó la atención y quise hacer acento ahí, ¿no? Como cuando yo les decía de caricatura, bueno, esto está exasperado el color, está, digamos, aumentado el color de ese lugar, para que llame la atención lo de abajo, y un edificio de peli al final. Volviendo otra vez a Mendoza, una fuente de agua y solamente está marcado el reflejo. Esto es un lenguaje increíble, tiene una potencia el dibujo, el croquis, porque uno puede manejar a criterio personal qué es lo que quiere mostrar y cómo lo quiere mostrar. O sea, no hay que dibujar exactamente lo que uno ve, sino hay que dibujar lo que uno tiene presente con el input que le devuelve ese lugar y qué es lo que uno quiere expresar. Y a veces uno quiere decir una cosa, a veces uno quiere decir otra, depende del humor inclusive que uno tenga cuando dibuja. Por eso, primero uno tiene que entablar una relación con el sitio, de empatía, ¿no? De alguna forma. Segundo, ver qué quiere decir mirándolo, aunque pasando unos minutos o media hora, inclusive mirando el lugar, viviéndolo. Tampoco uno tiene que dibujar apenas se sentó en un lugar y dibujar lo primero que ve. A mí me cuesta mucho elegir los lugares, los pienso mucho, y los que me devuelven algo y entran en resonancia, dibujo mejor, de alguna forma. Si no, es como un trabajo. Y esto no tiene que ser como un trabajo, tiene que ser algo realmente divertido y pasarla bien. Ese es el objetivo. Y de alguna forma uno va aprendiendo
aunque no quieran, va aprendiendo lo que es el espacio, lo que es la ciudad, lo que es la escala, lo que es la materialidad, lo que es la luminosidad, etc. Por eso es muy difícil hablar de estos croquis sin hablar de lo que es la arquitectura, en última instancia. Este es una galería comercial en Columbus Circle, en Nueva York, también frente al Central Park, donde había una escalera mecánica y todo, digamos, la parte de abajo era una cosa muy oscura porque no llegaba casi la luz. Eso hace de base para que todo lo de arriba pueda sostenerse, digamos, y se entienda el espacio. Otra calle de Santiago de Chile, en un barrio que se llama París-Londres, porque tiene cosas parecidas y el color eran negocios que tenían venta de telas y de cosas muy coloridas y el resto era todo gris, oscuro. Y este es un lugar también que está dibujado con más detalle, hay en Pacheco de Melo y creo que Larrea, hay un edificio que es un colegio religioso aquí a la izquierda, y acá también tuve bastante cuidado en dibujar la perspectiva, tal cual es, me iba fijando bien en eso y me llevó mucho tiempo, pero también está expresado en forma, digamos, de intención, la sombra y todo la tensión está en este círculo central, se va diluyendo después. Una casa que es de Matías Klotz en Tongoy, blanca, pintada de blanca, de madera, y el auto, me acuerdo que era de la madre, como anécdotas. También está bueno cuando uno va mirando los croquis y explicándolo, qué es lo que está dibujando, qué es lo que le pasaba en ese lugar y qué es lo que había ahí, qué nombre tenían las cosas, etcétera. Me parece que ayuda a la comprensión, ¿no? Y a la izquierda la bicicleta del arquitecto Matías Klotz. Retiro, tomado desde afuera de los molinetes, también las líneas de las trochas del andén, con el lugar donde pasan las vías del tren más abajo, como una línea negra y una perspectiva que va fugando hacia la luz al fondo. Otra, esta la tenía repetida, así que sigamos. Esta es del mismo edificio del museo, en realidad es un centro de los derechos humanos, referido a todo lo que es la represión en Chile, que también tuvo, igual que acá tuvimos. Es muy fuerte este lugar realmente. Este es un estanque con juncos en este lugar, ¿no? Que reflejaba el edificio. El pasaje de la Piedad, creo, enfrente del pasaje de la Piedad hay una iglesia, todo el primer plano más oscuro y la luminosidad en el fondo, el centro de convenciones y un árbol en el centro que quedó como proyecto con una escalera, con una rampa helicoidal que sube hasta una placita arriba y la Facultad de Derecho que conforma el lugar y le va dando la escala y los límites, ¿no? Espaciales que tiene que tener un lugar urbano en este caso, como esto. Esto es desde Callao y Libertador, el Museo del Marc, ahí al lado, como Callao va perdiéndose por la perspectiva en un plano principal con semáforos de mucho color amarillo y las luces que le dan escala. Eso da escala y profundidad, porque uno dibuja algo que está adelante con una escala, fíjense, es más alto que los edificios. ¿Por qué? Porque está en primer plano. Y eso da la escala y profundidad. Las escalinatas de Parque Lezama, que estaban pintadas, grafitadas, con distintos colores, muy lindo, y la hilera de árboles de estas tipas atrás, muy gordas, muy negro el tronco, y que dan una sombra sobre este lugar, creando un espacio a la derecha, que es como contiene, distinto a la izquierda, que es la plaza con el verde. O un café también en un lugar cerca de París, en un pueblito, creo que es más pintoresco. Este también es digital, hecho en el lugar, pero después trabajado con Photoshop, el Hospital Naval. Este es el primer croquis que hice con una tablet que tenía, no me acuerdo qué era, si era una tablet Android, no me acuerdo, de una excavadora en una obra, pintada así muy rápido también. La hice en el lugar dibujando en la tableta. Y este está mucho más trabajado con la luminosidad en el centro, borrando, por ejemplo, un layer todo, en Photoshop un layer todo gris, y yo borro donde va a haber luz, con
una goma, digamos, muy difusa o con una goma mucho más prolija en las ventanas. O este que es la ciudad de la usina de las artes, la sala principal también, con mucha oscuridad y mucha luz en el escenario, un lugar que estaban ensayando y fue dibujado también, trabajaban todo en forma digital. O un vuelo 3 p.m. en el Atlántico Norte también, como este dibujo expresa lo que es la noche viajando en avión, ¿no? Un lugar muy en penumbra, con algunos televisores encendidos. En este caso es de muchos años atrás, porque los televisores estaban colgados donde colocan los equipajes y algunas luces encendidas de los asientos. Este es otro, un avión mucho más chico, también es una oportunidad de dibujar, hay mucho tiempo. Este es otro de Nueva York, pero está más trabajado, también hecho en ese lugar, una perspectiva distinta del puente, pero está mucho más trabajado, es un croquis diferente. O este es el Museo Louis Vuitton de Frank Gehry en París, y después le hice estas curvas con rojo como para marcar un poco la arquitectura, ¿no? Porque no se notaba bien y me parecía realmente increíble que tengan estas formas tan raras. Otro croquis de Buenos Aires, dibujado también en el lugar, pero trabajado pintado con digital. Acá hay un close-up, digo yo, ¿no? Un zoom en el lugar. Esta es la casa de Bonet, un edificio de viviendas aterrazadas en Mar del Plata, muy lindo, de muy buena arquitectura, un mítico edificio del movimiento de arquitectura contemporánea en Argentina. Tiene unas paredes de colores ahí pintadas, de cerámicos, de venecita, y también dibujado en el lugar y pintado después con digital, muy rápido, un croquis muy rápido. Este es otro dibujado también en el lugar, en un edificio de Vignoli, con la tableta rápida, con una punta, digamos, una herramienta que es como un lápiz. Este es otro más trabajado también, digital en el sentido que está trabajado con Photoshop, con tramas de puntitos y con marcadores, digamos, ¿no? Como si fuese imitación de marcadores. Esto es Frank Gehry, dibujado a mano y también después pasado a digital. Este es el edificio de la Torre Hearst de Foster en Nueva York. Este ya lo había pasado. Este es también con la tableta, con un iPad Pro, la jefatura de gobierno, en una vez que fuimos a visitarlo con todo el equipo de croquiseros urbanos. Este es otro también, dibujado como si fuese lápiz, después trabajado con el reflejo en el piso y sin cuidado de la forma. Esto es las columnas que yo decía en forma de árbol, muy raro este edificio de Calatrava, que realmente es algo muy diferente y no es de mi aprecio, pero como arquitectura, pero es imponente. Y esto son croquis que hicimos para un concurso, donde después en este lugar, acá a la izquierda, yo borraba esto y dibujaba el edificio como se veía, ¿no? Muchas tramas gráficas con los puntitos como para, digamos, representar los grises de las sombras. Este es un dibujo también muy trabajado. Ya ven que hay algunos muy sintéticos, muy, digamos, con mucha sensación del lugar y otros mucho más trabajados, más de ilustración. Como este también, en forma digital. Y estos son los últimos que estuvimos dibujando con Street View. Este es uno que dibujé antes de empezar con croquiseros urbanos, que en la época de la pandemia decidimos hacer estos trabajos a través de Street View porque no nos podíamos juntar en forma presencial. Y esta es una iglesia del Bastión de los Pescadores en Budapest, que un día yo había visitado también. Entonces dije, bueno, voy a ver cómo es dibujar con Street View. Como en Street View uno puede mover la cámara para arriba, para abajo, y se di cuenta que estaba en ese lugar y hice este dibujito muy chiquito. Esto es otro, por ejemplo, que con el Street View también, en el barrio, creo que cerca del barrio
No, esto es la autopista sur, ¿no? Sí, en la autopista que viene del sur. Acá fíjense a la izquierda cómo es este barrio con los colores típicos de los ladrillos, y esto está dibujado a través del Google Maps del Street View. Como uno Street View no puede mover la cámara, no es lo mismo que dibujar copiando una foto. Esto es también Constitución, me paré en ese lugar y dibujé mirando para todos lados, pero yo armé el dibujo sin, digamos que, cuyas fugas no son... como se llama, como un gran angular, ¿no? Este sí es de una foto porque no había Street View adentro de la Bombonera, con todas las vigas acá, digamos, curvas. Este lugar es maravilloso. Este es otro también con Street View, creo que era el Caballito. Este es uno del barrio 31, y creo que es el final. También trabajado con acuarela, con Street View. Y este sí es el final. Este es Flores, una iglesia, creo que es la iglesia, la Plaza de los Periodistas en Nazca y Páez. También trabajado en forma digital, como si fuese con lápiz en un papel, digamos, lo mismo. Y los grises hechos con una trama digital. Bueno, yo creo que es el último y ya no... Perdón, sí. Ahí está. No sé si me escuchan ahora. Sí, sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, nadie me dijo nada, o sea que no había delay entre lo que yo mostraba y hablaba, ¿no? ¿Sí, no? Perfecto. Muy bien. Bueno, un poco, nada, le quise transmitir cómo yo hago los dibujos, qué es lo que siento, digamos, con respecto a la relación que tiene que ver con la arquitectura. Nada, es como conocieron a un arquitecto que hace croquis. Eso, no hay más allá de eso en la clase, ¿no? Me parece. Pero por lo menos contagiar el entusiasmo, eso sí, está bueno. Sí, sí. Si quieren charlar o algo, no sé, Leo, Lorena, lo que quieran. Nada, para mí está buenísimo cada vez que te tenemos de ver tus dibujos y tu forma de transmitir, ¿no? Es lo que les explicamos siempre a los chicos. Claro. Podemos estar en un mismo lugar y dos personas estar mostrando cosas diferentes. Y que se tomen ese tiempo para pensar qué quieren ellos mostrar o qué quieren transmitir. Nada, es un gusto. Y me parece que también está buenísimo lo que les transmitís vos a ellos, esa pasión por dibujar y de sacar de cosas increíbles. Sí, pasa mucho por eso, por encontrar un lugar que a uno le guste, que tenga un rapport, que le resuene adentro, que le toque alguna cuerda, y nada, y entregarse a dibujar sin tener, es difícil lo que digo, la verdad que es difícil, sin tener en cuenta de que tiene que ser lindo el dibujo, de que tiene que ser, no sé, cada época hay modas de dibujar. La verdad que el dibujo es personal, es como un lenguaje personal. Eso es lo que tiene que comprender y uno con el tiempo lo va adquiriendo y llega a tener, digamos, yo veo un dibujo como el croquisero y más o menos sé quién es, de Leo, divinos bastantes, porque ya los conozco y cada uno tiene una forma de dibujar, como una forma de escribir y contar con un relato lo que vivió, o una carta a alguien, pero transmitiendo algo, no descriptivo. Edgardo, acá una de las alumnas te pregunta si cuando haces los croquis con acuarela, primero pintás la acuarela y después haces las líneas o haces al revés. No, hago al revés. Hago al revés. Primero lo dibujo en línea y después lo coloreo. Una vez hice eso de pintar primero y después dibujé y nada, es como ir al revés para mí, no estoy acostumbrado y nada, después no lo hice más. Pero la verdadera acuarela es un dibujo en lápiz muy suavecito
y después pintar con acuarelas, marcando bien lo que es luminosidad, sobre todo, más que el color. Es muy difícil, yo no sé pintar tanto en acuarela. Hay muchos que pinté, pero se nota el dibujo atrás. Primero el dibujo, después lo pinto, que no es el verdadero acuarelista. Nosotros en croquiseros no leo ahí algunos, por ejemplo, Oscar Hernández, es impresionante. Impresionante. Si puedes seguirlo en Instagram. No te escucho. Otro alumno pregunta, ¿cuánto tiempo tardás en hacer un croquis? Bueno, tengo croquis de 5 minutos, 10 minutos, media hora o 1 hora y media, más o menos, no más. 1 hora y media ya me pudre. Generalmente los termino después en casa. Pero 5 minutos, ustedes pueden realmente hacer un ejercicio de ponerse tiempo para hacer. Bueno, quiero hacer este croquis en este lugar, no importa, es mi casa, el living, traten de dibujar más arquitectura que paisaje, porque el paisaje es más complicado al principio, sino un objeto, y digan, la vereda de su casa, bueno, voy a hacer un dibujo en 5 minutos, me pongo el reloj y a ver qué hago en 5 minutos. Para saber que tienen que dibujar rápido, no importa. Y la verdad que es un buen ejercicio después para ver lo que uno hizo. O 10 minutos, para ver la diferencia que hay. Perfecto, muchas gracias. Ricardo, ¿cómo dijiste el nombre de la persona que hacía las acuarelas de croquiseros urbanos? Oscar Hernández. Con H y Z, ¿no? Leo, ¿andás por ahí? Si no hay más nada, lo dejamos libre a Edgardo, ¿no? ¿Algunas dudas más, chicos? Ahí está, Oscar Hernández, ahí está. Ahí pasaron, perdón, el Instagram. Vean el Instagram, es impresionante. La verdad que son maestros de la acuarela. Nosotros el año pasado enganchamos a... ¿cómo se llama, Natacha? Pito Campos. Ah, bueno, otro también, sí. Hay varios, Pito Campos, Castañer. Nos dio una clase, Pito, la última clase de la cursada. Hicimos una acuarela entre todos juntos, guiados por él. ¿Presencial fue en la época? No, por virtual también. Como no podíamos salir a la calle, bueno, pudimos hacerlo así. Claro. No, bueno, esos son maestros, digamos, ¿no? O sea, su vida pasa por eso también, qué sé yo. A mí la verdad que también es parte de mí esto del croquis. No sé, hay muchos arquitectos que dibujan solo para proyectar. Yo, además de dibujar cuando hago los proyectos, voy a dibujar una vez por mes con croquiseros, o a veces hago croquis sueltos míos para mí. Edgardo, una alumna pregunta, ¿qué referentes de arquitectos o artistas fuiste tomando para llegar a generar tu propio estilo? ¿Y alguno en especial que le recomiendes para ver croquis? Mira, a ver. Mira, los que yo fui nombrando. Uno es, si yo escribo acá, les va a salir al revés, no sé, mira. Gordon. Oh, lo escribo acá. Mirá. Sí, Gordon Cullen ya les pasé para que vean el libro El paisaje urbano. Ah, bueno, ese, Gordon Cullen. Después un PDF para que lo vieran. Después otro, Rafael Viñoli, son los más conocidos. Rafael Viñoli sí lo tiene que conocer. Pásenle ustedes, ponen en internet Rafael Viñoli Sketches y van a ver que van a aparecer un montón. Esos fueron mis referentes. Y después compañeros míos como Sandro Borghini,
Vázquez Mansilla, que ya no se consiguen croquis de ellos, muchos otros arquitectos que dibujan bien croquis. Bueno, Edgardo. Y después en Urban Sketches, que es una especie de colectivo urbano para hacer croquis internacional, que yo empecé ahí no a dibujar, sino empecé a mandar croquis y me habían, digamos, era un corresponsal de Buenos Aires junto con otros arquitectos, Norberto Dorantes. Bueno, tienen a Leo Russo que les muestra el croquis, ¿che? ¿Por qué no lo...? Sí, nos hace. Bueno, claro. Pero esos son los principales, creo, que yo tuve como referente cuando estudiaba. Bueno, buenísimo, Edgardo. Te agradecemos muchísimo. Siempre tus aportes nos ayudan mucho y son un gran ejemplo para nosotros. Bueno. Así que agradecemos tu tiempo que te tomás para siempre acompañarnos. Y bueno, si no hay más preguntas, te despedimos. Como siempre, muy agradecidos. Bueno, gracias a ustedes, la facultad realmente, yo me crié ahí, así que para mí es un placer volver de alguna manera. Así que muchas gracias, saludos a todos, cuídense, chao. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. ¿De dónde salgo? Chiquitín, que yo estoy... acá está. ¿La pantalla?